Bueno, vamos a ver los ejercicios de la sección 6.2. Está bien, en este caso los ejercicios del 3 al 8. Me dice, encuentra los valores exactos de las 6 relaciones trigonométricas del ángulo θ en el triángulo, ¿sí? A partir de los datos que yo tengo en el triángulo, entonces voy a calcular dichas relaciones trigonométricas. Entonces, en el caso del seno de θ, yo sé que este es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, me paro en el ángulo y veo el cateto opuesto va a ser 4. El cateto adyacente va a ser 3. Y 5 va a ser mi hipotenusa. ¿Está bien? Que es el lado opuesto a mi ángulo de 90. Entonces, el seno de θ va a ser el cateto opuesto, que en este caso es 4, sobre 5, que es la hipotenusa. ¿Sí? Esto es lo mismo que 0,8, si quieren. Si lo dejan igual en fracciones, está bien. El coseno de θ, en este caso va a ser el cateto adyacente, que es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Y la tangente de θ va a ser el cateto opuesto, que dijimos que era 4, sobre el cateto adyacente, que dijimos que era 3. ¿Sí? Para el caso de la cosecante de θ, fíjense que tenemos que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es muy similar al seno, está bien, pero invertido. Entonces voy a tener que es 5/4. Lo mismo para la secante de θ, que va a ser 5/3. Y finalmente la cotangente de θ, que va a ser 3/4. ¿Sí? En este caso es bastante directo porque tenemos los valores de los 3 lados. ¿Sí? ¿Cómo hacemos si tenemos el valor de 2 lados y queremos resolver las 6 relaciones trigonométricas? Primero que nada, identificamos quiénes son los valores que tenemos, ¿está bien? A partir de mi ángulo θ, ¿sí? Yo puedo decir que este va a ser mi cateto adyacente, que no lo conozco. Este va a ser mi cateto opuesto, ¿sí? Y 41 va a ser mi hipotenusa, ya que es el lado contrario al ángulo recto, ¿sí? Entonces, a partir de eso, decimos seno de θ, ¿sí? Va a ser el cateto opuesto, es decir, 40, sobre la hipotenusa, que es 41. ¿Sí? De acá yo puedo deducir que θ va a ser igual a seno a la menos 1 de 40 sobre 41. ¿Sí? Que esto es aproximadamente 77. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, entonces podemos calcular las otras identidades trigonométricas. Por ejemplo, tenemos que el coseno de 77 grados, ¿sí? Va a ser cateto adyacente sobre 41. ¿Está bien? Si yo despejo, voy a tener cateto adyacente es igual a 41 por el coseno de 77 grados, que esto es aproximadamente 9,2. ¿Sí? Otra forma de verlo. Bien, ahora como tenemos el valor de los 3 lados del triángulo, podemos escribir las 6 relaciones trigonométricas. La del seno ya la teníamos. La del coseno la podemos reescribir como coseno de θ sobre 9,2 dividido 41. Esto es aproximado, perdón. La tangente de θ la podemos escribir como 40 sobre 9,2, también aproximado. La cosecante de θ va a ser 41 sobre 40. La secante
de tita va a ser 41 sobre 9,2. Y finalmente la cotangente de tita va a ser 9,2 sobre 40. ¿Sí? Si hacen la cuentita de esto mejora, si no queda un numerito con coma dividido, un número con coma, digamos, en la fracción. ¿Está bien? Simplemente lo ponemos en la calculadora y recuerden que estos son aproximados. Perdón, yo puse todos igual, por la costumbre. Bien, en el caso del ejercicio 17 me dice, encuentra el lado marcado como X. ¿Está bien? En los ejercicios 17 y 18 exprese su respuesta redondeadas a 5 lugares decimales. Nuevamente tenemos que saber diferenciar quién es quién, ¿está bien? Dentro del triángulo. Yo tengo el ángulo de 60, entonces me paro en el ángulo recto. Me paro en el ángulo recto y veo que 13 va a ser mi hipotenusa. X va a ser el cateto opuesto al ángulo de 60 y por lo tanto este va a ser el cateto adyacente. ¿Está bien? Entonces tengo que encontrar la relación trigonométrica que me relacione el ángulo y la hipotenusa, que son los datos que yo tengo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo relaciono el seno de 60 grados, puedo decir que esto es el cateto opuesto, que es quien me falta, sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Que en este caso va a ser X sobre 13. ¿Sí? Si yo de acá despejo X, voy a tener que X es igual al seno de 60 por 13. ¿Sí? Que esto no es otra cosa que 13 por raíz de 3 sobre 2. La idea en estos ejercicios es que a través de las relaciones trigonométricas, con los datos que me dan, yo puedo deducir el valor que me falta dentro del triángulo, digamos. Bien, en el caso del ejercicio 31 me dice evalúe la expresión sin usar calculadora. Nosotros, gracias a los valores especiales de las funciones trigonométricas, sabemos algunos de estos valores, ¿está bien? Por ejemplo, sabemos que el seno de 30, el seno de 30 grados es igual a 1/2. Sabemos que el coseno de 60 grados también es igual a 1/2. Sabemos que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y también sabemos que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces, yo sabiendo esto, como dije anteriormente, gracias a los valores especiales, puedo reemplazar en la ecuación. ¿Está bien? Entonces sé que la primera parte va a ser 1/2 por 1/2, más la segunda parte a raíz de 3 sobre 2 por raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Fíjense que estamos multiplicando lo mismo. Entonces es como decir 1/2 al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 todo al cuadrado. Que esto no es otra cosa que 1/4 más 3/4, que es lo mismo que 1. ¿Sí? Para este ejercicio, fíjense que me dice resuelva el triángulo rectángulo. ¿Está bien? Por ejemplo, en el ejercicio 37 me da que tengo un ángulo que vale 45, un ángulo que vale 45 y un lado que vale 16. ¿Sí? Con todo lo que yo sé de los triángulos, tengo que llegar a encontrar el valor de este lado. A ver, llamémosle, si este es el ángulo, llamémosle a este la hipotenusa porque es el opuesto al ángulo recto, y a este el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces yo necesito saber, para llegar a la conclusión de resolver el triángulo, quién es la hipotenusa, quién es el cateto adyacente y quién es este angulito, llamémosle tita. ¿Sí? Entonces, ¿qué sé de los triángulos? Que la suma de los ángulos internos equivale a 180 grados. ¿Está bien? Entonces,
si yo a 180 le resto 45 grados, que es este ángulo, y le resto 90 grados, que es el ángulo recto que tengo acá, esto me va a dar 45 grados, ¿sí? Que este no es otra cosa que θ. Entonces ya encontré el valor del ángulo faltante, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa también podemos deducir a partir de los datos que tenemos? Podemos decir que la tangente de 45 grados va a ser el ángulo opuesto, que en este caso vale 16, sobre el cateto adyacente, que es el valor que me falta. ¿Está bien? Entonces, si yo despejo, ¿qué obtengo? El cateto adyacente va a ser 16 sobre la tangente de 45 grados. ¿Sí? Me olvidé de la base. Que no es otra cosa que 16 este resultado, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor del ángulo, el valor del cateto adyacente, solamente me faltaría el valor de la hipotenusa. Otra cosa que sé de los triángulos es que el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Está bien? Entonces yo sé que 16 al cuadrado más 16 al cuadrado es igual a h al cuadrado. ¿Sí? Despejando h obtenemos que esto es 2 por 16 al cuadrado igual a h al cuadrado. Tomo raíces de ambos miembros y voy a tener, vamos a hacer así. Tomo raíz en todo esto, tomo raíz en esto. Y vamos a obtener, vamos a obtener por un lado raíz de, no me cambio el color, raíz de 2 por raíz de 16 al cuadrado igual a raíz de h cuadrado. ¿Está bien? Esto me queda como 16 raíz de 2 igual a h. Entonces ahí también tengo el valor de h. ¿Sí? De esta manera puedo concluir que resolví el triángulo. Obtuve el cateto adyacente, el ángulo que me faltaba y la hipotenusa. Finalmente, para el ejercicio 47 me dice encuentre x redondeada a un lugar decimal. Bien, entonces analizo los datos que tengo. Tengo el ángulo de 60, el ángulo de 30 y uno de los lados que vale 100. Yo quiero saber cuánto vale x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pienso? En relaciones trigonométricas que me relacionen los grados y el valor del lado, los ángulos, perdón, y el valor del lado que tengo. Entonces, nuevamente, si yo pienso que el seno de 60 es igual al cateto opuesto, que en este caso es 100, sobre la hipotenusa, no me serviría en este caso. ¿Está bien? Porque fíjense que la hipotenusa sería esta, ya que mi ángulo de 90 es este. Lo mismo para este triángulo, la hipotenusa estaría de este lado. Entonces, al que yo quiero encontrar es el cateto adyacente de cada uno de estos lados, ¿sí? Entonces, en este caso, el seno no me serviría. ¿Qué otra relación trigonométrica puedo usar? La tangente. ¿Está bien? Fíjense que la tangente de 60 grados, ¿qué me dice? Es el cateto opuesto, ¿sí? Que en este caso sería 100, sobre el cateto adyacente, que es a quien yo quiero conocer. Vamos a poner cateto adyacente 1, pensando en este, y cateto adyacente 2, pensando en este otro. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenemos esto, que si yo lo despejo, ¿qué va a ser? El cateto adyacente 1 es lo mismo que 100 sobre la tangente de 60. ¿Sí? Que si sacamos la cuentita, esto es aproximadamente 57,73. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la tangente de 30 grados, que va a ser 100
100 sobre el cateto adyacente número 2. De nuevo, despejamos el cateto adyacente y me va a dar 100 sobre, en este caso, la tangente de 30 grados, que esto es aproximadamente 173,2. Solamente necesitaba un decimal. ¿Está bien? Entonces ahora fíjense, yo tengo el valor de este pedacito y el valor de este pedacito. Entonces yo sé que si sumo ambos pedacitos voy a tener el valor de x, es decir, x va a ser aproximadamente 57,7 más 173,2, que esto es 230,9.